Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos en nuestras conferencias del mes de mayo. Y pues damos inicio en el 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y el 12 aniversario del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. A nombre del director del centro, el doctor Óscar Camacho Nieto, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, que nos va a impartir el doctor Salvador Mendoza Acevedo. Tiene por título Fabricación de MEMS en el CNM. Y bueno, ya vieron las redes sociales que tenemos y les comento que esta sesión se va a estar transmitiendo de manera simultánea por Facebook y por YouTube. Les recordamos que durante la exposición pues van a estar los micrófonos cerrados. Después de que termine la ponencia, nuestro presentador va a estar la sesión de preguntas y respuestas y les pido de favor que vayan escribiendo las mismas en los chats. Durante este tiempo también va a aparecer la liga, durante las preguntas y respuestas va a aparecer la liga para que registren su asistencia en el chat de Webex y de YouTube. Por favor, no olviden poner sus datos correctamente porque a partir de estos es que podemos elaborar su constancia de participación. Y bueno, les leo la semblanza de nuestro ponente. El doctor Salvador Mendoza Acevedo es egresado de CIME Zacatenco, egresó como ingeniero en control en automatización y realizó también estudios de posgrado en el CIMBESTAB. Obtuvo el grado de doctor en ingeniería eléctrica en el 2013. Desde el 2018 forma parte del Laboratorio de Micro y Nanotecnología del CNMN y ha participado en el diseño, simulación, fabricación y pruebas de dispositivos. Y pues doctor, te damos las gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un gusto estar con ustedes y compartir esta plática en el marco del aniversario del instituto. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar con, con esta, con esta presentación. Y okay, ahí me pueden confirmar que se ve. Sí. Sí, doctor. Ya se puede visualizar. Permítanme un segundo, porque lo que quiero, ¿yo me veo o...? Sí, doctor. Se ve la presentación y te ves tú. Todo correcto. Ok, es que es precisamente lo que quiero quitar, que no me vea yo. Permítanme un segundo. Para no... Al lado de tu cámara de video tienes la del micrófono, doctor. A ver si lo puedes Sí, pero desactivar. la pantalla del web es la que No no te- aparece como debería de verse. Ah, creo que ya sé qué es lo que tengo mal. Disculpen. Ok, ahora sí. Tu presentación. Ya está. Si me haces favor de Ujú. amplificarla. Listo. Ok, disculpen. Bueno, eh, como... Como les decía, vamos a hablar de la fabricación de MEMS o de microsistemas, de sistemas microelectromecánicos en el Centro de Nanociencias. La presentación básicamente se enfoca en su primera parte en una explicación básica de qué consisten los sistemas microelectromecánicos. Después, las técnicas más comunes con las que éstas se fabrican. Y por último, la capacidad en herramientas, en procesos, en técnicas con las que cuenta el Centro de Nanociencias para realizar esta fabricación de sistemas microelectromecánicos, considerando pues, bueno, todo el flujo del diseño que se debe llevar a cabo para obtener un dispositivo de esta clase. Empezando por la conceptualización, por el diseño y terminando pues, por las pruebas a los diferentes niveles en los que se va a llevar esta fabricación o se va a completar toda esta fabricación para que se utilicen estos dispositivos.
Ok. Los sistemas microelectromecánicos o MEMS, depende de básicamente la región en donde estén, les van a llamar de alguna u otra forma, microsistemas, sistemas microelectromecánicos, etcétera, etcétera. Son dispositivos derivados de la microelectrónica que van a combinar, como su nombre lo dice, elementos o componentes a escala micrométrica que tienen funciones eléctricas, funciones mecánicas y funciones electromecánicas, ¿sí? La forma de obtenerlos generalmente es a través de procesos que se derivan de la fabricación de circuitos integrados. Por eso es una derivación, una rama de la microelectrónica. Sin embargo, cuentan con una característica muy particular, que es la que los distingue, o los distinguía hasta hace poco tiempo, de otros circuitos integrados o de otras áreas de la microelectrónica. Existe un elemento tridimensional, ¿sí? Un elemento mecánico que va a ser tridimensional y que tiene una capacidad de movimiento, tiene un cierto grado de libertad, ya sea a través de estímulos internos o externos. Internos quiero decir internos del circuito en el que está integrado, o externos del ambiente en el que está inmerso este dispositivo, y que va a estar conectado a un conjunto de elementos electrónicos, sobre todo para la adquisición y el acondicionamiento de las señales eh, que se obtengan o que se dirijan a esta estructura electromecánica. En sus inicios, pues este tipo de dispositivos pues tenían una característica tridimensional muy clara, muy evidente respecto a otras áreas de la microelectrónica, porque, por ejemplo, la fabricación de transistores, pues es una tecnología que hasta hace algo de tiempo pues era planar. Ahora, sin embargo, ya no es tan clara esa distinción solamente como elemento tridimensional. Ahora pues requiere que estos eh, dispositivos, para que sean clasificados como MEMS, pues tengan esa capacidad de realizar alguna acción, ¿sí? Y, y bueno, podemos ver la escala de estos dispositivos en las imágenes que se muestran en esta diapositiva, en donde vemos la escala de este tipo de mecanismos. Vemos una hormiga en un circuito integrado. De por sí son pequeñas estos elementos microelectrónicos. En el caso de los MEMS, son elementos mecánicos que tienen esa característica dimensional, que son micrométricos. Y entonces podemos ver una pequeña hormiga ahí en un MEMS. Podemos ver en medio pues algunas células de sangre, por ejemplo, comparadas con la dimensión que tiene un pequeño engrane con una escala de 50 micras. Podemos ver un tren de engranes junto a un ácaro. Y entonces estos son algunos ejemplos un poco extremos en su momento, o lo fueron extremos en su momento, para mostrar la dimensión que tienen estos dispositivos. Eh, estos dispositivos se clasifican de diferentes formas. Una puede ser por los materiales que están hechos, por el método de funcionamiento, el mecanismo de funcionamiento, por los materiales que integran, pero una muy común es la función que realiza la componente mecánica del dispositivo. Y entonces existe electrónica MEMS, elementos tridimensionales que van a tener una función electrónica. Sensores MEMS van a detectar algún estímulo externo, algún estímulo del ambiente. Actuadores MEMS, es decir, elementos electromecánicos que van a realizar alguna acción cuando son estimulados de una manera específica. Y estructuras MEMS, que son estructuras tridimensionales, pero que sirven, por ejemplo, de soporte de algo, ¿sí? Que la estructura
requiere ser tridimensional para poder dar soporte a algún otro elemento que podría estar realizando alguna de las otras funciones que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la complejidad de estos dispositivos pues es muy variable. Algunas estructuras que funcionan como actuadores o como sensores, por ejemplo, incluso en algunos casos como electrónica, pueden ser tan simples como un trampolín, el que podemos ver del lado extremo izquierdo, aquí, microplacas calientes que no tienen movimiento, pero realizan una acción de aislamiento térmico y de soporte para otros materiales y así completar un sensor, por ejemplo. Eh, Algo mecánicamente muy complejo como este debe ser un giroscopio, un acelerómetro, ¿sí? Y algunos que son extremadamente complejos, como este arreglo de un microespejo para un proyector de imágenes, ¿no? En donde podemos ver que tiene una serie de capas electromecánicas tridimensionales con grados de libertad y una etapa de electrónica que va a realizar el control de elemento, del elemento electromecánico. Entonces, puede ser algo tan simple como esto, que el análisis es relativamente directo, ¿sí? El análisis mecánico o electromecánico, hasta algo que, bueno, exige todo un conjunto de disciplinas que se integren en este trabajo para obtener algo como esto. Respecto a los campos de aplicación, actualmente pues son extremadamente variados. Originalmente tenían unas aplicaciones muy específicas por la dificultad de obtenerlos, por el tipo de materiales. Simplemente no existían las técnicas tan desarrolladas para poder obtener estructuras electromecánicas con la precisión o con la funcionalidad requerida. Pero actualmente el, los campos de aplicación son pues ya, ya tiene una gran escala. Podemos encontrar en la red, en la literatura y demás, diferentes clasificaciones de las aplicaciones que tienen los MEMS, de acuerdo a la orientación, por ejemplo, la literatura que estamos nosotros revisando, eh, pero eso lo único que indica es que tienen un campo de uso, pues, muy amplio. Básicamente, donde se puede utilizar o se requiere utilizar microelectrónica, también se pueden utilizar los sistemas microelectromecánicos. Podemos ver que cuando uno habla de MEMS para aplicaciones biomédicas, por ejemplo, podemos ver pues una idea de tener sensores de imagen pues para ayudar a la vista, por ejemplo, tener sensores de gases que van a funcionar como una especie de nariz, ¿sí? Eh, Sensores que van a estar midiendo la presión, que van a estar midiendo flujos, que van a estar midiendo pHs, van a estar midiendo, en este caso, por ejemplo, el balance o el equilibrio de una persona y entonces tiene una gran variedad de aplicaciones en este campo. En otros, pues, elementos o dispositivos de consumo, los celulares, por ejemplo, los automóviles, son algunos de los ejemplos clásicos de acelerómetros, sensores de presión, que se utilizan ya también en productos que podríamos llamar de consumo, como los sensores de presión que traen las llantas de los automóviles. Normalmente es un sensor de presión MEMS. Ah, Existe entonces una gran variedad digamos, como en esta clasificación que se menciona, pero en otras, por ejemplo, para aviones, para automóviles, hay como decía, una gran variedad de aplicaciones que pueden tener y dependerá pues del nicho o del tema específico del que se estará hablando, pues para determinar
esa aplicación. Eh, Algunos de los dispositivos MEMS, pues son eh, básicamente los mismos, digamos, ¿sí? Y que la variación pues tiene que ver con los materiales, con las características de la aplicación que se requiera, de los estándares que deba de cumplir. Entonces, por ejemplo, podemos ver que seguramente en el equilibrio para una aplicación médica, pues se utilizará un giroscopio, un acelerómetro y pues es el mismo tipo de dispositivo que tenemos en nuestro teléfono o en el videojuego, ¿no? Sin embargo, las características específicas de ese dispositivo pues deberán de ser distintas, ¿sí? De acuerdo, por lo tanto, a la aplicación. Algunos ejemplos, digamos ya, para que sea un poco más claro, eh, son estos que les muestro. Eh, Esta es una punta de un microscopio de fuerza atómica y esta está fabricada con técnicas de fabricación de sistemas microelectromecánicos a través de un maquinado volumétrico. Esta en específico, hay otras se fabrican de otras maneras. Y en este caso es una punta de silicio. Y entonces se puede ver que esta no tiene por sí misma una característica de grado de libertad hasta que está instalada en el microscopio, ¿sí? Sin embargo, tiene una característica de tridimensionalidad que es la que se requiere, digamos, para poderlo considerar dentro de esta amplia clasificación de sistemas eh, electromecánicos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la precisión con la que se obtenga la punta de la FM, pues requiere esa presión requiere de un cierto proceso de fabricación, que en muchos casos, como les decía, están derivados de los procesos que se han utilizado comúnmente para la fabricación de estos MEMS. Y volviendo un poco a la definición de MEMS, bueno, que son elementos que van a combinar tanto una cuestión mecánica, una cuestión eh, eléctrica o electrónica. Algunos un poco más, bueno, en complejidad podremos ver este que está aquí abajo. Esta es una boquilla de una impresora de inyección de tinta. A través de este orificio pasará una pequeña gota de, de la tinta y entonces la geometría está definida por el método de fabricación para obtener unas dimensiones requeridas. Y entonces a través de la excitación electrostática de la tinta, por ejemplo, se va a expulsar una pequeña gota de tinta. Dependiendo de las dimensiones de estos elementos, pues será el tamaño de esa pequeña gota que al final nos dará la resolución que puede tener nuestra impresora. Este es un elemento, pues bueno, que ya es un poco más cercano a la definición clásica de sistemas microelectromecánicos. Sin embargo, no tiene piezas móviles, pero es una estructura tridimensional. Después podemos ver un giroscopio de 3 ejes, un acelerómetro de 3 ejes en un mismo chip o en un mismo circuito integrado en un mismo sustrato. En este caso me imagino que debe ser de silicio, y ya vemos que son bastante más complejos, en donde tienen partes móviles, ¿sí? O que pueden moverse, aunque de inicio están estáticas, como un acelerómetro, o partes que pueden moverse, pero que su forma de trabajar es que se están moviendo como un giroscopio, y que el cambio de posición pues hará que estos dos elementos entreguen una señal de salida que puede entonces relacionarse con la posición, con la aceleración, con el giro, etcétera, etcétera. Podemos ver también unas pinzas eh, micrométricas también, en donde pues a través de un estímulo eléctrico pues existirá actuación en la punta de las pinzas y se tomará algún elemento con dimensiones todavía menores a estas, ¿no? Entonces hay trabajos desarrollados en esta área en donde se utilizan para seleccionar, por ejemplo, células individuales que se utilizan para tomar
estructuras nanométricas, ¿sí? Para poderlas manipular, etcétera, etcétera. Entonces, este pues es un poco ya más complejo y que son muchos de los ejemplos clásicos. Anteriormente les mostré un esquema del microespejo utilizado para los proyectores y esta es una imagen de esos microespejos. Podemos ver que esta es la superficie reflejante y aquí abajo se alcanzan a ver las estructuras tridimensionales que hacen que este espejo gire sobre un eje y entonces realice la función de orientación del haz de luz para que pase a través del conjunto óptico y proyectar la imagen que nosotros queremos. Estos son solamente algunos de los ejemplos pues, más representativos de los microsistemas. ¿Sí? Eh, todos estos dispositivos se fabrican de diferentes formas. Algunos, los más clásicos son estos que les voy a mostrar, que es el maquinado volumétrico, que es este que está aquí, en el que se define como el ataque controlado o la remoción controlada de material del sustrato de nuestro circuito integrado, ¿sí? Que formará parte estructural o podría formar parte estructural o no de nuestro sistema electromecánico final, ¿sí? Y en el que se utilizan una serie de atacantes de diferentes naturalezas, algunos en una solución húmeda, obviamente, a otros en un vapor, otros en un plasma, ¿sí? Pero que se atacará forzosamente el sustrato o el volumen de un material. Y normalmente, pues van a ser profundidades o cavidades o ese tipo de cuestiones que abarcan varios cientos de micras, ¿sí? Cuando eso no es un requerimiento por el tipo de dispositivo, por el tipo de material, por la aplicación que se le quiere dar, la funcionalidad del dispositivo, entonces existen otros mecanismos, como un maquinado superficial en el que el sustrato funciona como una base sobre la cual montar los elementos estructurales electromecánicos del dispositivo y que a través de capas llamadas sacrificiales, que al final deben ser retiradas, se le da forma a estos elementos estructurales. Una combinación de procesos como el depósito de materiales, la fotolitografía, el grabado de materiales y sus diferentes variantes, pues nos darán la oportunidad de entonces definir estas estructuras y después los procesos de maquinado superficial, que es una variante de un grabado, pues entonces se liberará y se completará, por lo tanto, el dispositivo de interés. Existen otros que también son volumétricos porque tienen una variante muy particular, que es este, que es el de Rie profundo, ¿sí? En el que a través del ataque sucesivo eh, en un plasma específico, entonces se puede ir atacando un material, en este caso silicio, y bueno, se deposita un polímero que protege ciertas caras y bueno, se sigue haciendo ese proceso una y otra vez hasta obtener, bueno, la profundidad que uno requiere. Otro también muy común es este que se llama liga, que es hacer una especie de molde en una resina como esta PMMA, aunque hay otras variantes, que se va a rellenar de un metal a través de electrodepósito, ¿sí? Y entonces, algunos de estas técnicas permiten que se obtenga una relación de aspecto muy importante, es decir, hay elementos que son muy delgados, pero al mismo tiempo muy profundos, por ejemplo, ¿sí? Eh,
Y bueno, cada una de estas cumple con una serie de requerimientos de los dispositivos que se quieren obtener. Existen muchas más técnicas, algunas más comerciales que otras, algunas más populares que otras, algunas más eficientes que otras, para desarrollar estructuras tridimensionales orientadas al desarrollo de microdispositivos. Pero bueno, estas son las clásicas que podemos nosotros encontrar pues, en la literatura y definitivamente de las más usadas. Ahora, en el laboratorio de micro y nanotecnologías del Centro de Nanociencias, no contamos pues con todas las técnicas que mencioné anteriormente, no podríamos bueno, tener toda esa variedad que existe en la literatura. Sin embargo, algunas de las básicas las tenemos disponibles, y la idea de esta plática pues es presentárselas y bueno, pues que las conozcan, dar una explicación de qué se trata y esperando que bueno, tengan interés en utilizarlas. De forma básica, lo que tenemos en el Centro de Neurociencias es el maquinado volumétrico en diferentes materiales a través de soluciones húmedas o de soluciones, básicamente, por ejemplo, un ataque en silicio que podemos ver en estas dos imágenes, en donde se hace una cavidad en el sustrato de silicio para hacer sensores de presión, ¿sí? Aquí se alcanza a ver la superficie del sustrato de silicio que ha sido pues ya decapada, ¿sí? Y que tiene la forma característica que se obtiene a través de un atacante como el TMH o el KOH, ¿no? Existen otras técnicas que nosotros podemos utilizar, o más que técnicas, otros eh, materiales decapantes que nosotros pudiéramos utilizar y que se han realizado ya también en el centro a través de mezclas ácidas, por ejemplo. Estas son mezclas alcalinas. A través de mezclas ácidas, por ejemplo, para atacar vidrio, ¿sí? Algún tipo de vidrio, de cuarzo, cosas así, que también pueden ser utilizadas para el desarrollo de sistemas microelectromecánicos, ¿sí? Entonces, a través de todas esas técnicas de depósito y de fotolitografía y etcétera, podemos nosotros realizar finalmente un maquinado volumétrico básicamente en silicio, pero igualmente lo podemos hacer en otros materiales. Otra de las técnicas que hemos utilizado es el maquinado superficial, utilizando como capa sacrificial algún óxido, básicamente óxido de silicio, ¿sí? Uno de los trabajos que se realizó es este acelerómetro que vemos aquí, en conjunto con el Simvestab, en el que de un chip ya fabricado con una tecnología comercial, esa tecnología no está orientada para hacer MEMS. Bueno, se intentó realizar un dispositivo de esta clase a través de esta tecnología, y con un maquinado superficial y una solución atacante del óxido de silicio, entonces se obtuvo eh, la liberación de esta estructura electromecánica, que podemos ver un detalle aquí de los resortes, que son estas áreas de aquí. Y entonces, bueno, queda libre ya la estructura eh, mecánica para formar parte de todo este sistema microelectromecánico. Eh, una característica que tienen muchos MEMS, pero que en específico es algo que podemos trabajar nosotros en el Centro de Neurociencias, es que solamente se pueden hacer híbridos este tipo de sistemas microelectromecánicos. Normalmente así lo son. A lo que me refiero con híbridos es que existe un sustrato o un chip que tiene toda la parte electromecánica, y un chip o un circuito integrado que tendrá toda la parte de electrónica, de condicionamiento y de adquisición de señales, y que se interconectarán entre ellos, ¿sí? Para formar en conjunto ya un MEMS, un sistema microelectromecánico completo, ¿sí? En este caso es una alternativa un poco diferente, porque en el mismo sustrato está la electrónica y
la parte electromecánica. Sin embargo, no es lo más común. Y nosotros no fabricamos circuitos integrados de adquisición, como para hacer adquisición y acondicionamiento de señal. Sin embargo, esta parte sí se puede trabajar. Y aquí, pues normalmente lo que nosotros proponemos, lo que nosotros hacemos es a través de electrónica discreta, no necesariamente mandar a fabricar un circuito integrado de propósito específico, sino a través de electrónica discreta, pues realizar esa parte de acondicionamiento y adquisición de señales a través de amplificadores y de reguladores y de fuentes de voltaje, de corriente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, básicamente nos podemos centrar en este tipo eh, de dispositivos. ¿Sí? Ah, dentro de las tecnologías que nosotros estamos proponiendo para, como opción para obtener dispositivos microelectromecánicos, pues son estas que les mencionaba y que ahora les voy a explicar de una forma un poco más detallada. El maquinado volumétrico, como podemos ver aquí, vamos a partir de un sustrato que tiene una capa enmascarante protectora que normalmente va a ser la que va a contener al elemento estructural de interés. Aquí esto es un corte transversal de la misma estructura. En este caso es un trampolín. A través del maquinado volumétrico, en este caso como ejemplo es un maquinado alcalino de silicio, y que esta capa estructural podría ser de óxido de silicio o de nitruro, por ejemplo. Entonces, se hace una cavidad, se obtiene una cavidad que estará en función del área que está expuesta de ese sustrato de silicio, y entonces eso definirá la profundidad, la forma, etcétera, etcétera. La orientación de la oblea también lo, lo determinará. Y entonces ya queda liberada este elemento estructural que nos interesa. ¿Sí? Es posible que después de este proceso o antes de este proceso, pues a esta estructura pues se le agreguen otros elementos electromecánicos que sean de interés. ¿Sí? Ah, también tenemos una propuesta para hacer maquinado superficial usando como material estructural algún metal. Una de las propuestas que tenemos es utilizar aluminio, en el que en un sustrato de silicio, que podemos ver aquí en esta zona, tiene una capa de un óxido de silicio, por ejemplo, que funcionará como capa sacrificial, a la cual eh, se le practica una abertura en la que descansará el aluminio estructural. ¿Sí? Esta capa de sacrificial de óxido, pues le dará forma a la estructura tridimensional que nos interesa, pero la unión entre el aluminio y el silicio le dará el soporte a esta estructura completa. Entonces, cuando a través de un proceso que podría ser en una solución por ejemplo, de HF o sus variantes, o con algún mecanismo en fase de vapor, pues se podría eliminar esta capa sacrificial, como vemos aquí, que en el corte transversal ya no está. Y entonces este trampolín, siguiendo con el mismo ejemplo que vimos anteriormente, eh, queda entonces libre para pues, ser utilizado como bueno, algún elemento electromecánico que nos interese utilizar. ¿Sí? Otra alternativa del maquinado superficial es no eh, hacer una fotolitografía o un grabado previo a la capa sacrificial y directamente sobre ella depositar el material estructural. Para este ejemplo también es aluminio. Y a través, igualmente en que la opción anterior, de de un atacante de esta capa superficial, sacrificial, que puede ser óxido, como lo mencioné, se libera la estructura que nos interesa, la estructura tridimensional que nos interesa.
En este caso, la consideración de diseño es que esta base deberá ser lo suficientemente grande para que cuando se libere esta estructura, pues no quede, no se ataque en exceso la base o la unión que tiene entre esta capa intermedia entre el aluminio y el silicio para que no se desprenda nuestra estructura tridimensional, ¿sí? Esa es una opción que también se puede utilizar. Dependerá de las condiciones y de la aplicación electromecánica que uno desee, donde puede ser atractivo hacerlo de una o de otra manera. Eh, una alternativa que estamos trabajando actualmente es el maquinado láser. Estamos tratando de obtener algunas características más claras acerca de la capacidad que podemos tener con este tipo de maquinado. Y entonces, bueno, podemos ver aquí unas imágenes de algunos resultados, bueno, pues trabajando con un láser sobre silicio. Y podemos ver que esta ranura que se hizo aquí, este corte, pues tiene aproximadamente unas 30 micras de espesor, que es el material que se retiraría del sustrato, pero que pues permitiría liberar algunas estructuras. Dependerá de la precisión y dependerá del tamaño de esas estructuras tridimensionales que uno quiere, pues para definir si esta es una técnica que pudiera ser atractiva para alguien que requiriera un proceso de microfabricación. Y aquí podemos ver que el acabado lateral de este maquinado con láser es suficientemente bueno, al menos en estas pruebas iniciales, en las que no tiene muchos obstáculos para el movimiento. Vamos a suponer que esa es la pared de un elemento electromecánico, pues no tiene muchos obstáculos que impidan un movimiento en alguno de los ejes, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es otra de las opciones con las que estamos trabajando en el centro de nanociencias que tenemos disponible. Ahora, el flujo del desarrollo de dispositivos que normalmente trabajamos en el centro, en el laboratorio, es el siguiente. Se define la especificación del dispositivo lo más detallado posible, ¿sí? Materiales, técnicas que uno quisiera utilizar, eh, qué, qué se espera obtener de ese dispositivo. Y de ahí, que es, digamos, la base conceptual del desarrollo de este dispositivo, y después se lleva al diseño. Aquí pues ya se utilizarán una serie de herramientas de diseño para obtener pues las dimensiones, por ejemplo, las características de los materiales, eh, el efecto que tienen los procesos en los materiales que tenemos. Toda esa parte se lleva en esta etapa. Después se realizan las simulaciones que se puedan realizar. Algunas, bueno, no necesariamente se pueden obtener, pero básicamente existen herramientas para poder hacer simulaciones, por ejemplo, electromecánicas, completamente electromecánicas, o hacer las simulaciones eléctricas, o hacer las simulaciones mecánicas por un lado y las eléctricas por otro. Hay una gran variedad de herramientas de simulación que podemos utilizar. Ahora, llegamos a un punto en donde hay que verificar si el dispositivo cumple con las especificaciones en función de los resultados de las simulaciones que se realizaron. Si no lo cumple, pues habrá que regresarse a definir las especificaciones del dispositivo. Y si sí lo cumple, podemos pasar a la etapa siguiente, que es el desarrollo del layout. El layout es la definición geométrica de estas estructuras, de estos elementos, y que a través de software más o menos especializado, pues se llegará a obtener ese layout con el que se generarán máscaras fotolitográficas en un caso, pues bueno, específico, lo más normal. Y a través de ese layout también se pueden hacer resimulaciones y se pueden considerar los efectos del layout en el comportamiento del dispositivo y entonces verificar si
el dispositivo cumple de nuevo con las especificaciones. En el caso del layout, se requieren, por ejemplo, compensaciones porque existen las reglas de diseño, porque existen las limitantes de los equipos que se quiere utilizar para la fabricación, y muchas veces existen compensaciones pues ya muy documentadas que uno debe tomar en cuenta para obtener un layout correcto y por lo tanto una fabricación adecuada del dispositivo. Entonces llegamos a otro punto de verificación en donde se trata de ver si el dispositivo cumple de nuevo con las especificaciones. Si no lo cumple, pues hay que verificar si es un problema de layout. Si es un problema de layout, pues se revisa ese layout y se modifica, se arregla. Si no, si no es un problema de layout, pues es probable que sea un problema de especificación, que no se tomaron en cuenta con compensaciones, que aparecen elementos parásitos que no son deseables, pero que son forzosos, y entonces hay que tomarlos en cuenta para verificar el comportamiento, para eh, eh, obtener el comportamiento más completo posible del dispositivo que nosotros queremos fabricar. Cuando sí lo cumple, entonces vamos a la etapa de fabricación del dispositivo, que aquí pues se incluirán diferentes actividades, como las mencioné, pues de fotolitografía, de depósitos, de grabados, verificaciones en diferentes técnicas, verificaciones eléctricas, verificaciones ópticas, mediciones de diferentes parámetros, ¿sí? Pero ya con estos elementos fabricados. Normalmente esta etapa de caracterización y pruebas se considera que es cuando el dispositivo está fabricado. Sin embargo, durante la fabricación existen también etapas de caracterización y de pruebas. En este caso me estoy refiriendo a las pruebas funcionales del dispositivo MEMS que nosotros queremos obtener, ¿sí? Y entonces, si hace lo que nosotros queremos que haga y qué tan bien lo hace respecto a la simulación, respecto al diseño, respecto a esa idea o ese concepto que tenemos del dispositivo. Si cumple con las especificaciones, bueno, pues ya tendremos nuestro prototipo terminado, y si no, pues tal vez es un problema de fabricación. Hay un defecto en los materiales, o los materiales no son los correctos, o bueno, cualquier tipo de problema en la fabricación. Y si no, pues podría ser un problema de especificación, ¿sí? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una variación entre los valores que nosotros utilizamos de simulación contra lo real, contra los materiales que estamos utilizando, por ejemplo, específicamente para nuestro diseño, pues entonces los resultados de las simulaciones no son congruentes o no podrán ser congruentes con lo que estamos obteniendo en la realidad. Y para eso se requiere entonces hacer retroalimentación de esa caracterización y pruebas a la simulación para irlo eh, coordinando, ¿sí? Y que realmente estos valores que nosotros utilizamos para una simulación sean los que realmente estamos obteniendo en los materiales que estamos utilizando en la fabricación. Y eso se convierte, este diagrama, se convierte en un proceso iterativo hasta que, pues bueno, ya se definen correctamente todas esas etapas de diseño, de simulación, de generación de layout, de fabricación del dispositivo y de la realización de la caracterización y las pruebas, ¿sí? En el Centro de Nanociencias hay una serie de herramientas disponibles, ¿sí? Hay simulación eléctrica, tenemos simulación multifísica y no tenemos simulación de proceso, pero se puede hacer. Podemos buscar alguna herramienta de simulación de proceso, ¿sí? En la que podemos nosotros tener una idea, de acuerdo a qué tan bien hagamos nuestra simulación, una idea de lo que al final deberíamos obtener. Sí, con eso se puede, ¿no?
Aquí podemos ver una animación de una simulación de un maquinado volumétrico, ¿sí? Y entonces vemos en tiempo cómo se va decapando el sustrato que está en gris y estas líneas pues, rosas son las que definen la estructura electromecánica o tridimensional que nos interesa. Y entonces, igualmente, pues tenemos simulación de elementos eléctricos, ¿sí? Una simulación multifísica en la que vamos a poder complementar o integrar en un solo modelo los fenómenos eléctricos, mecánicos, térmicos, etcétera, 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 que estén involucrados en el comportamiento de un dispositivo en específico, ¿sí? Y esto, como les mencionaba, pues nos dará una idea más o menos precisa del resultado que nosotros obtendremos al final de nuestra fabricación, ¿sí? En cuanto al layout, pues se tienen algunos, como les decía, softwares eh, específicos para utilizar, para realizar este layout, que como les decía, es una definición geométrica y que la característica que tienen estos softwares es la capacidad de poder trabajar con múltiples capas, ¿sí? Poderlas diferenciar, poderlas manipular, que cada una de ellas representa un proceso de fotolitografía para el desarrollo del dispositivo que nosotros queremos y que puede ser muy simple como este que tenemos aquí, que son solamente dos capas, mucho más complejo como este que es el acelerómetro que les mencioné hace un momento, en donde tiene una gran variedad de capas que podemos identificar por cada uno de los colores que tiene cada una de ellas y que deben de cumplir con una serie de características llamadas reglas de diseño, ¿sí? Eh, para entonces tener ya esa definición topológica o geométrica de nuestro dispositivo, con las dimensiones que se obtienen de la simulación previa que ya revisamos hace un momento. En este caso, lo que se requiere es generar el layout en un formato, en específico este GDS2, recordar una serie de reglas básicas de diseño con las que cuenta el laboratorio y especificar los materiales y las características de cada capa, ¿sí? Eh, espesores, qué tipo de material es, qué condiciones se va a depositar, con qué, cómo se va a hacer ese grabado, etcétera, etcétera. Entonces, esta es toda la generación de, de layout. Una herramienta como tal es el cuarto limpio. En algunas otras pláticas ya se habló de él, que existe un cuarto limpio clase 100 o ISO 5 con área de generación de máscaras, con fotolitografía, revelado y ataques húmedos, y un área de depósito de materiales con grabado seco y limpieza, que es donde se encuentran los equipos principales de este laboratorio de micro y nanotecnología para la fabricación de dispositivos. A través del ambiente controlado podemos entonces garantizar la calidad de los procesos que se llevan dentro de este dispositivo, de este cuarto, perdón. También existe otro cuarto limpio, clase 10.000, ISO 7, en donde existe un área de inspección y un área de depósito de materiales y de limpieza cuando no se requiere de un control del ambiente tan crítico como el del cuarto limpio ISO 5, pues entonces se puede hacer aquí materiales que no sean compatibles con el cuarto ISO 5, pues también se pueden trabajar en este laboratorio. Y existe también el laboratorio de caracterización eléctrica, en donde a través de una estación de puntas, osciloscopios, fuentes, analizadores y demás, podemos realizar esas pruebas eléctricas, básicamente en este caso, para los dispositivos fabricados. Para la limpieza, pues tenemos desde una campana química con extracción, baños termostáticos, baños ultrasónicos, limpiadores de ozono, ¿sí? Para la generación de máscaras, pues existe este equipo, el Heidelberg DWL66, con una capacidad para hacer escritura directa de 0.5 micras y para fabricación de máscaras, como esta que está aquí, de una micra de resolución. Para el depósito de materiales estructurales y
sacrificiales, tenemos un sistema de pulverización catódica, ya de este tema en otra conferencia, donde se depositan metales aislantes semiconductores. Existe también un sistema de depósito de capas atómicas, donde normalmente se han depositado aislantes, y una evaporadora, donde a través de las de electrones o evaporación resistiva se depositan metales. ¿Sí? Todo esto, bueno, como les decía, para materiales estructurales y sacrificiales. Para la fotolitografía se cuenta con una alineadora semiautomática, una VG620, con sustratos de hasta 4 pulgadas y máscaras de hasta 5 pulgadas, con alineación doble, es decir, puede hacer alineación por los dos lados de una oblea, y con una resolución entre 1 y 5 micras, dependiendo de las características de la máscara y del proceso que uno quiera obtener de fotolitografía. Existe también una campana de revelado con su extracción correspondiente, con este equipo de depósito por rotación o spinner, para el depósito de resinas fotolitográficas. Para el caso de grabado de materiales estructurales y sacrificiales, existe el RIE, ¿sí? En donde es posible hacer grabados de silicio, de óxido de silicio, de nitruros, ¿sí? Entonces vemos, bueno, ejemplos y el equipo que, que tenemos aquí. Este equipo también se puede utilizar para hacer calcinación de resina, que en algún momento se puede utilizar como capa sacrificial también. Hay grabado en húmedo de los materiales estructurales y sacrificiales, entonces a través también de una campana con extracción y de baños termostáticos, de diferentes herramientas como soportes, hornos, placas y demás, pues se obtiene ya la definición a través del grabado, pues de los patrones que se transfirieron con la fotolitografía. Entonces podemos ver algunos ejemplos de elementos que, bueno, ya se obtuvieron, ¿sí? En cuanto a la inspección, el laboratorio cuenta con un microscopio electrónico de barrido, con un Quanta, y microscopios para inspección de semiconductores, microscopios ópticos, ¿sí? Con su cámara y su módulo de control para tomar imágenes, ¿sí? Continuando con la caracterización, se cuenta con un perfilómetro mecánico. Si esto nos sirve para determinar espesores de las capas y verificar que son correctos los depósitos o los grabados, ¿sí? Con recorrido de 55 milímetros y con una resolución nominal de un nanómetro, ¿sí? Y entonces, bueno, se hacen pruebas mecánicas como esta que está aquí, que es la deflexión de un cantilever, ¿sí? De silicio, o el objetivo básico de un equipo de esta naturaleza, verificar el espesor de elementos, de capas, de elementos mecánicos o de estructuras, de patrones en un sustrato. Entonces podemos ver aquí la altura de un escalón para verificar esa característica, ¿sí? Existe también un área de empaquetado, es decir, de realizar conexión de los circuitos o de estos elementos electromecánicos al exterior a través de un alambre de oro que vemos aquí, y usando este equipo, una alambradora termosónica high bond, podemos hacer alambrado de bola o de cuña con alambre de oro en un empaquetado como estos. Normalmente utilizamos empaquetados cerámicos, y podemos ver aquí, pues bueno, que es un alambrado de cuña en cada uno de los pads de conexión, que son estas áreas que están aquí, y cada uno de ellos se conectará a estos contactos, y cada uno de estos contactos está conectado a una terminal de ese empaquetado, y por lo tanto ya se puede conectar de manera mucho más práctica, mucho más simple y mucho más segura al circuito de lectura, por ejemplo, de adquisición de señal a los equipos de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las etapas finales de la fabricación de MEMS. Y por último, la caracterización. Como decía, la caracterización eléctrica básicamente es la que tenemos en el laboratorio, con una estación de puntas. Cuando se requiere hacer una caracterización antes de empaquetar, se puede utilizar una estación de puntas. Esta es la MST 5500. Se cuenta con un equipo Kitli de caracterización de semiconductores con diferentes unidades de pruebas
corriente voltaje, de capacitancia de voltaje, de corriente voltaje pulsado, ¿sí? Unidades, fuentes medidoras, Kitly también, osciloscopios, generadores de funciones, fuentes variables, anunciador de espectros. Este es un equipo de medición de resistividad por 4 puntas colineales, ¿sí? Y bueno, pues básicamente eso es todo por mi parte lo que les quería mostrar del laboratorio. Em, y espero que, bueno, sea de su interés toda esta plática que yo les he comentado. Estos son los correos de contacto del área de micro y nanotecnología del Centro de Nanociencias. Muchas gracias, doctor Salvador, por su conferencia. A continuación vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, déjeme comentarle que tenemos muchísimas preguntas, entonces por Ujú. cuestiones de tiempo no vamos a poder contestar todas en la sesión en vivo, pero tengan por seguro que se las haremos llegar al doctor Salvador y él, en medida de que tenga la oportunidad, se las contestará de manera personalmente. También quiero darles una bienvenida y un saludo a nuestras audiencias de YouTube Live y Facebook Live que se encuentran aquí con nosotros. Iniciamos con la primera pregunta Sí. de eh, Alfredo Alvarado. En el ámbito espacial o aeronáutico, ¿cuáles son las aplicaciones de los MEMS? ¿Cuáles serían los costos de estos y cuáles serían las duraciones de vida de estos dispositivos en estos ambientes? Ok, una pregunta bastante compleja. Extensa. Pero a ver, vamos por la primera. Aplicaciones en el ámbito aeroespacial. Si solamente nos vamos a la parte aero, bueno, pues tiene muchos elementos que se utilizan en la navegación aérea, tienen necesidad de, de conocer, por ejemplo, la posición, ¿sí? La posición del avión, por mencionar algo, ¿no? Entonces, un giroscopio o un acelerómetro es útil. Pero incluso existen otros. Hay arreglos de sensores de presión en diferentes tipos de aeronaves que a través de la presión en diferentes áreas del fuselaje pueden determinar también características del comportamiento del avión. Entonces, algo que no necesariamente es tan evidente, también se utiliza. Muchos de esos arreglos, por ejemplo, de sensores de presión que les comento, se utilizan en las etapas, por ejemplo, de diseño de las aeronaves, ¿sí? Se hace un avión con un cierto diseño, se le colocan esos arreglos de sensores, MEMS de presión, sobre todo por sus dimensiones, sobre todo por su poco peso, y entonces con eso también se caracteriza el comportamiento de una aeronave. Eso sin contar las otras aplicaciones que, que tienen los aviones. Me estoy refiriendo a aviones digamos, en el ámbito nada más aéreo como ejemplo generalizado, que podrían tener, por ejemplo, en un motor, ¿sí? Tienen sensores de presión y pueden ser sensores de presión MEMS, ¿sí? Tienen inyectores y pueden ser inyectores MEMS también, ¿sí? En la parte aeroespacial, pues existen también giroscopios de acelerómetros, básicamente. En la parte espacial, perdón, pero igualmente vas a tener sensores de presión, vas a tener sensores, vamos a pensar MEMS que son no para el funcionamiento vamos a pensar como el satélite, pero puede ser para hacer experimentos, ¿sí? Sensores de algo, de partículas, ¿sí? En ese ambiente del espacio, o ahora con las ondas que vemos en Marte, ¿no? Entonces pueden tener sensores MEMS que no forman parte del digamos, del funcionamiento de ese dispositivo aeroespacial, quiero decir, pero sí de la función que van a hacer. Y entonces van a tener un sensor ahí, por ejemplo, de algún tipo de partículas para el ambiente marciano, ¿no? Entonces, bueno, se utiliza este tipo de dispositivos, sobre todo por las dimensiones, por la baja potencia que normalmente requieren. Y había, por ejemplo, bueno, en la segunda parte de la pregunta, Paula, era
¿Cuál? Claro, doctor. La segunda parte es las duraciones de vida de estos dispositivos Ok. en estos ambientes. Bueno, la duración de vida de estos dispositivos es dependiente completamente de los materiales que se van a utilizar, ¿sí? Sin duda de sus características geométricas también, pero de los materiales. Ah, sin embargo, existen otros fenómenos que van a influir en el comportamiento de los MEMS en general, ¿sí? Como por ejemplo la radiación. Entonces, la parte electrónica de los MEMS es susceptible a ser dañada por la radiación, entonces requiere de un blindaje antirradiación o de que la electrónica esté reforzada para que la radiación le cause daños mínimos. Sin embargo, estos daños no se pueden eh, eliminar completamente, ¿sí? Entonces, la duración, no hay una duración, sino dependerá de, pues, como en ese concepto, como les, decían, como les mostraba en el flujo de desarrollo de un dispositivo de esta clase, desde el diseño, bueno, yo quiero un dispositivo que dure mucho bajo los ambientes, este ambiente específico, qué materiales, qué técnicas van a hacer que pueda soportar esas condiciones. Entonces, bueno, esa es una parte de diseño. No existe una regla, digamos, ¿no? En muchos dispositivos comerciales podemos encontrar algunas características de duración o, por ejemplo, de rangos de operación en temperatura, que es una cosa clásica, pero son aplicaciones comerciales pues de la vida diaria, ¿no? Que no van a estar sujetas a eh, esas condiciones de operación tan extremas como en una cuestión espacial, por ejemplo, ¿no? ¿Y Ok. había una tercera parte de la pregunta? Eh, no, doctor, con esa Ok. cerramos esa pregunta. La siguiente, de Daniel Vázquez Ramos, Ajá. es maestro de la Universidad de Heilbronn, Alemania. Ujú. Eh, pregunta, ¿los MEMS biomédicos son los que se usan para el tratamiento de los pacientes con Parkinson que se colocan en el cerebro? Pero es pregunta. Es pregunta, ¿qué se colocan en el cerebro? Bueno, no sabría realmente si existe alguna terapia para Parkinson utilizando MEMS directamente así. Al menos en muchas de las cosas que he leído, esa área de MEMS biomédicos, pues es muy amplia. Podríamos hablar, por ejemplo, de MEMS que están instalados en una prótesis, por ejemplo, que no están instalados o que no están implantados en el cuerpo de una persona, eh, pero que se considera que su aplicación es biomédica, están en una prótesis con la que se registra por ejemplo, cómo camina una persona que tiene esa prótesis. Y entonces, si está haciendo mal o está caminando mal, por ejemplo, ¿no? O sea, está utilizando mal su prótesis. Entonces, a través de la instrumentación de esa prótesis se puede determinar si lo está haciendo bien o mal en cuanto a la rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Y se consideran MEMS pues, biomédicos o dentro de toda esa área, pero no están implantados en persona, ¿no? Eh, He visto, pues bueno, poco trabajo, es imposible conocerlo todo, de MEMS que estén directamente, pues bueno, dentro del cuerpo, sobre todo por la cuestión de materiales y compatibilidad. Normalmente hay alguna interfaz ahí que, bueno, los separa, ¿no? Eh, pero como lo repito, no tengo conocimiento, digamos, de alguna cosa así que se implante, digamos, como tratamiento para Parkinson. Pero es muy posible. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta de Marco Antonio Lara Espinosa. ¿Hasta qué punto es viable ir creando MEMS cada vez más pequeños? Bueno, aquí sí la tengo, esa sí la veo aquí. Existe eh, técnicas de fabricación y una clasificación de NEMS, es decir, sistemas nanoelectromecánicos, ¿sí? En donde, pues, las dimensiones,
obviamente cada vez más y más pequeñas. Cuando llegan a ese punto, porque viene aquí la segunda parte, al grado de poder crear incluso switches utilizando átomos, en principio debería de poderse, ¿sí? Aunque ya empieza a tocar otras áreas, ¿sí? De desarrollo en donde ya no es fácil distinguir cuando son elementos tridimensionales o que son elementos electromecánicos que tienen una forma o una estructura particular, ¿no? Entonces, ya no es tan clara la definición. Ahora, hay algunos tipos de pues, trabajos que mencionan llegar a estos límites, ¿sí? Y que ciertas características de estos dispositivos que desarrollan estos trabajos pueden entonces considerarse como NEMs, ¿sí? Entonces, en teoría, pues se debería de poder cuando existen, por ejemplo, algunas cosas que les dicen nanobots, ¿no? Que son básicamente moléculas que tienen una característica de comportamiento específica a través de cómo fueron fabricadas y de cómo se utilizan, ¿sí? Pero no tienen ningún elemento mecánico que podemos asociar directamente con un robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es posible, pero ya sale un poco del tema que estamos platicando aquí y que existe una clasificación pues específica, ¿no? Para este tipo de trabajos. Ok, doctor. 2 preguntas más y cerramos para cerrar la sesión. Dentro de la industria, ¿se puede exponer a altas radiaciones? ¿Existe un límite de radiación? Bueno, sí, pero como mencioné anteriormente, existen técnicas para limitar el daño que van a sufrir los dispositivos, sobre todo la electrónica, es la que va a sufrir más frente a la radiación. Entonces hay desde blindajes, y que son blindajes con diferentes materiales de acuerdo a la radiación que va a sufrir el dispositivo que nos interesa, hasta la mitigación de los efectos a través de software, por ejemplo, o de hardware. Entonces, sistemas de redundancia a través de software o de hardware que van a hacer que los efectos de esta radiación pues, sean minimizados. Pero existe un límite, ¿no? Entonces, no lo conozco a ciencia cierta, pero definitivamente hay técnicas, mecanismos, materiales que se han desarrollado para que estos dispositivos y muchos otros puedan trabajar en ambientes de alta radiación. Gracias, doctor. Para cerrar, de Dana Marisol Contreras Carlos, ¿qué estimación tienen el futuro de la biotecnología en MEMS? Bueno, como mencioné en una de las diapositivas, ese es un área de desarrollo de oportunidad que es muy, muy grande. Se llega incluso a puntos en donde pues se busca aumentar las capacidades que puede tener una persona a través de la implantación de sensores, ¿no? Ya rayando en la ciencia ficción y demás, y rayando entre comillas, ¿no? Hemos visto pues que hay trabajos realizando implantes oculares, por ejemplo, que hay gente que puede recobrar la vista a través de dispositivos de esta clase, ¿no? Por decir algo. Eh, Otras que son sustitutos con sus limitantes de algunos otros sentidos, ¿sí? Por ejemplo, una nariz artificial, ¿sí? Que al final es un sensor de gas, pero que puede distinguir entre muchos gases y entre muchas combinaciones de gases. Y entonces, en este caso, bueno, una persona podría llegar al punto de quererse implantar algo así, ¿no? Entonces, bueno, normalmente va más orientado al tratamiento de enfermedades, a la detección de enfermedades, pero efectivamente es un área que no tiene en principio límite por, digamos, por lo amplia que es. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Cedo la palabra al doctor Cuauhtémoc León. Muchas gracias, doctor Salvador. Y a continuación,
Si me habilitan para compartir, por favor. A continuación haremos entrega de la constancia. En un momento aparecerá en la pantalla y la constancia dice de la siguiente manera. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Nanociencias y Micronanotecnologías, otorga la presente constancia al doctor Salvador Mendoza Acevedo por su participación como ponente de la conferencia Fabricación de Sistemas Microelectromecánicos MEMS en el CNMN, impartida el día 26 de mayo del 2021 con una duración de 2 horas. Todo esto en el marco del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y de los 12 años del Centro de Nanociencias Micro y Nanotecnología. Ciudad de México, 26 de mayo de 2021. La técnica al servicio de la patria la firma el doctor Óscar Camacho Nieto, director del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. Muchas felicidades, doctor Salvador Mendoza Acevedo. Bueno, a continuación voy a pedir a mis compañeros de soporte que si me pueden ayudar a habilitar mi pantalla, por favor, para que pueda continuar con los avisos del día de mañana. ¿Sí? Por favor, mis compañeros de soporte, si me ayudan a habilitar. Bueno, creo que no es posible. Solamente recordarles que el día de mañana tenemos nuestra conferencia y les invitamos a que puedan estar con nosotros. Se llama Caracterización Micro y Nanomecánica de Materiales basada en pruebas de indentación, impartida por el doctor Israel Arzate y el doctor Juan Vicente Méndez. También les invitamos a que nos sigan por las redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Muy bien, si todavía mis compañeros me pueden ayudar a habilitar mi cuenta para compartir la pantalla, se los agradeceré. También quisiera invitarles a las conferencias del próximo mes de junio del 2021. El miércoles 23 de junio tendremos la conferencia Escritura de Patrones con el equipo Heidelberg y sus aplicaciones. Y el jueves 24 de junio, importancia de la preparación de muestras para microscopía electrónica de barrido en las áreas de materiales y biología. Les agradecemos infinitamente su participación y bueno, quisiéramos despedirnos dándoles gracias en este marco del 85 aniversario del IPN y de los 12 años del Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.